Curaciones extraordinarias, personas que tenían enfermedades terminales y de un momento a otro se sanaron, personas que se enfrentan a holocaustos y cataclismos y sobreviven como maremotos y terremotos de forma también inexplicable, también gente que se enfrenta al fuego y no se quema, que aparentemente es invulnerable. Bienvenidos esta noche a nuestro especial sobre milagros en Más Allá. Enfermedad, dolor, desconsuelo. Todos estamos sometidos al sufrimiento. Males como el VIH y el cáncer, que según la ciencia no tienen cura y que sin embargo han sido sanados de forma misteriosa. Curaciones y manifestaciones paranormales que conocemos como milagros. Milagros que buscan miles en Espinazo, Nuevo León, México, a través de la ayuda espiritual de José de Jesús Constantino, mejor conocido como el Niño Fidencio. Sus cuerpos sufren, ruedan, se sumergen. El Niño Fidencio los sana. En Buga, Valle del Cauca, una creencia católica se ha mantenido con fuerza a través del tiempo, la devoción al Señor de los Milagros. Todos los días, miles de personas llegan hasta su basílica en busca de lo imposible. Devoción que se ha extendido hasta Santa Rosa de Osos, Antioquia, donde docenas de personas afirman haber sido curadas por intervención divina. Vine a dar gracias a Dios, al Señor de los Milagros, porque me dio la salud. Tenía un cáncer ya muy avanzado y Dios me alivió. Hace 10 años casi me fue descubierto un cáncer de estómago, el cual fue grave y urgente. Y mi familia y todos mis conocidos y mi persona nos pusimos en manos del Señor de los Milagros y Él hizo todo para que la operación me saliera rápido, me recuperara rápido. Sugestión, intervención divina, fuerzas sobrenaturales o explicaciones espirituales a lo inexplicable. Acompáñenos esta noche a recorrer los caminos del fabuloso mundo de los milagros. Extrañas manifestaciones, la fe venciendo a la enfermedad. Ustedes vieron los testimonios. Sucede desde México hasta Colombia, desde Perú hasta África, también en Asia. Diferentes tradiciones, no solo la católica, hablan de la posibilidad de que algo que no es de este mundo cure y cambie a las personas. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de milagros aquí en Más Allá. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Estamos con Daniel Londoño, que además ha trabajado aquí muchos años. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches, pues contento de estar aquí con ustedes. Me parece espectacular tratar el tema, muy interesante por demás. Daniel, usted fue sacerdote agustino, Sí. Es comunicador social, estuvo en el Vaticano también. ¿Usted cree en milagros? Claro que yo creo en milagros y el hecho de estar aquí esta noche es un milagro. Muchas gracias. Vale. Nos acompaña también Carlos Martínez Santos, que es también comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana y fue jesuita, estuvo en la comunidad jesuita. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Esteban, muchas gracias por la invitación y buenas noches, Daniel. Hola. Carlos, ¿usted también cree en milagros? Sí, los milagros, aunque generalmente decimos que los milagros son como hechos excepcionales, creo que son más común de lo que nosotros a veces pensamos, sino que tenemos que verlos desde la perspectiva de la fe para creer en ellos. Bueno, y esta noche los invitamos a que ustedes tuiteen con el numeral Milagros Más Allá todos sus mensajes y todas sus preguntas. Estamos también en una época de recogimiento y por eso también quiero empezar con eso. ¿Están relacionados los milagros solamente con la religión o la fe o puede estar con otro tipo, digamos un ateo? ¿También llegan a estas personas los milagros o solo son los creyentes? Yo creo que el milagro tiene una lectura teológica y tiene también una lectura antropológica. Yo creo que el ser humano de por sí busca algo extraordinario.
el ser humano es un ser trascendente, un ser espiritual, y esa espiritualidad no se acota en estas categorías espaciotemporales, sino que el ser humano siempre se proyectará independientemente de que crea o no en un ser superior. Por lo tanto, el milagro puede ocurrir en diferentes escenarios. O sea, le puede pasar a cualquier persona. Yo considero que a cualquier persona. Lo que pasa es que ya el milagro leído en un contexto mucho más teológico, por decir algo, inclusive mucho más confesional, un mundo católico, ya tiene como unas características bien particulares que hay que tener en cuenta, que sería la diferenciación, diríamos, pero esto no niega el que en otras culturas, en otras religiones o en seres humanos que no crean, se pueda dar algo extraordinario. Carlos Martínez, ¿qué piensa de eso? ¿Los milagros suceden solamente entre un tipo de religiosos o a cualquiera le puede suceder un milagro? No, básicamente, y en eso estoy de acuerdo con Daniel, el milagro no lo produce aquí el ángel, la piedra, no lo produce la iglesia, no lo produce la estatua del Divino Niño. En el milagro se necesitan dos elementos que son indispensables, ¿sí? Es decir, el trascendente o el creador, en nuestro caso llamémoslo Dios, y el ser humano, ¿sí? Que es el ser en la creación, que es la persona que está creada también para ser recipiente de esa fe, de esa acción divina, ¿sí? Entonces, por eso, para cualquier persona puede estar abierta la posibilidad del milagro como una manifestación de Dios que se da hacia una persona. Entonces, en ese caso, un ejemplo hipotético. No podríamos hablar de un milagro, no sé, en la cuarta luna de Saturno o en la segunda luna de Júpiter, porque no hay seres humanos, ¿sí? Por más que Dios allá rompa las reglas de la física, ¿sí? No, necesitamos que lo haga es ante alguien que sea el receptor, y entonces por eso es que para el milagro se necesita tanto el creado como el creador. Interesantísimo, y bueno, ustedes también pueden opinar, nuevamente les digo, con el numeral Milagros Más Allá. Hicimos una nota para analizar los diferentes tipos de milagros que hay en el mundo, y allí Joana Arenas escogió algunos de los más singulares e interesantes, y este es el resultado. Luz, calma, cura, paz. Los milagros son sucesos que no pueden explicarse por las leyes de la física y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Apariciones. Milagros que son constituidos por la aparición sobrenatural de objetos o imágenes que se plasman sobre rocas, árboles y paredes, como esta impresionante manifestación sobre los cielos de Costa de Marfil en África en el año 2011. Prodigios. Los prodigios se producen cuando seres humanos manifiestan poderes sobrenaturales con ayuda de un ser espiritual superior, como estos monjes budistas que meditan en medio del agua hirviendo. Sus mantras los protegen, la meditación les hace invulnerables. Humanización. La humanización sucede cuando objetos y cosas se comportan como seres inteligentes por la intervención de dioses o deidades, como esta imagen de la diosa Shiva de India que parece beber leche, o esta imagen de la Virgen María en Japón que exuda sangre, gotas misteriosas que ruedan por rostros congelados por el misterio. Curaciones. Las curaciones milagrosas están caracterizadas por la restitución de la salud de un sujeto que ha sido declarado incurable, como las supuestas curaciones del predicador Joel Angel en Brasil, en la que docenas de personas caen en trance y luego aseguran haber sido curadas. Sugestión, maravillas de la mente o la intervención de Dios. Queda en usted llegar a la conclusión final. Extrañas imágenes y asombrosos casos los que hemos visto aquí en Más Allá. Quería empezar con el doctor Daniel Londoño y preguntarle, hemos visto ahí a un sacerdote budista meditando en la mitad de una paila, digamos de una olla de agua hirviendo, y parece no sentir dolor. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Es algo sobrenatural o es el poder de la fe? Yo creo que hay dos elementos que se combinan. Sin duda alguna que hay un poder sobrenatural, pero el otro aspecto es el nivel mental. O sea, hay niveles mentales de meditación que te permiten inclusive separarte de estos elementos materiales.
o de no sentir dolor. No sé si tú has observado en la séptima con 13 en la ciudad de Bogotá que un señor camina por encima de unos vidrios. Sí, señor. Entonces, algo parecido. Y una vez hablé con ese señor y me dice, no, es que yo me concentro. ¿Tú crees que Dios interviene en tu situación? Me decía, no, yo me concentro y en esa concentración soy capaz de pisar los vidrios y los vidrios no me hacen absolutamente nada. Increíble. Y yo le iba a preguntar a Carlos sobre otro caso que vimos, la humanización. Vimos supuestamente una estatua bebiendo leche, puede ser un fraude, y también a una virgen en Japón que llora sangre. ¿Esos son milagros o son otro tipo de manifestaciones? Mira, yo creo que para este tipo de casos en los que, digamos, se nos jala de los cabellos la razón, ¿sí? Porque a veces cae hasta en el folclorismo, ¿no? El señor que se aparece en un buñuelo. Entonces, que es hasta gracioso. Yo creo que ahí lo que nosotros debemos aplicar es desde una perspectiva de la fe, el ejercicio del discernimiento. Entonces, más que preguntarnos si fue cierto que se apareció la Virgen en el buñuelo o esta señora toma leche o toma, no sé, puede ser también hasta vino, lo que nosotros deberíamos preguntarnos, porque en últimas, ¿sí?, un milagro es una manifestación de la divinidad que se hace para unas personas concretas. Entonces, lo que nosotros debemos preguntarnos es ¿para qué o a qué nos está llevando ese milagro? Si nos lleva, por ejemplo, o a fortalecer nuestra fe o a cambiar alguna de las actitudes que nosotros llevamos a veces en la sociedad. Yo creo que esas son las cosas que nos debemos preguntar en estos casos que a veces pues nos van a llevar, digamos, a ejercicios retóricos de que si fue primero el huevo, la gallina, si esto existe o no existe. Entonces creo que es eso, es más bien como el para qué de esos casos. Muchas gracias, doctor Carlos Martínez. Ya volvemos en Más Allá porque a continuación, después de comerciales, ustedes van a ver imágenes asombrosas. También les pido que con el numeral Milagros Más Allá nos digan si usted ha vivido o experimentado un milagro. Ya volvemos en Más Allá. Volvemos en Más Allá y estoy mirando aquí en el celular que ustedes están que escriben un montón con el numeral Milagros Más Allá. Hay un montón también de comentarios, de historias personales. Gracias por estar ahí, los queremos mucho. Y les preparamos también esta nota que a veces aquí en el CED y a veces cuando las escribimos tenemos debates, porque lo que va a mostrar son situaciones imposibles. Yo quiero que usted con el numeral de esta noche nos diga qué piensa. Cambio, transformación y purificación. Eso significa el fuego. Las llamas y enfrentarse a ellas siempre ha sido una muestra de santidad y poder milagroso. Como estos practicantes del yogi que se lanzan sobre las llamas sin sentir dolor. El fuego no quema, su cuerpo es impenetrable. Tradiciones orientales conectadas con una técnica especializada en curar milagrosamente a los enfermos. El Reiki es una filosofía de vida en la cual se practica la imposición de las manos como forma de curación. Una técnica similar a las tradiciones de la imposición de manos de los judíos y cristianos. Como el sacerdote católico Pío de Pietrelcina, quien se dice podía curar el cáncer y otras enfermedades apoyando sus manos sobre los enfermos. Curas milagrosas o casualidad. El poder de Dios o el poder de la mente. Usted es el encargado de formar su propia opinión. Fuego que no quema, fuego que cuando se enfrenta a los cuerpos de los devotos no puede hacer nada, porque ellos son invulnerables. Manos que curan. Daniel, yo veía esas imágenes y son impresionantes de los monjes yogi lanzándose sobre el fuego y después se levantan como si nada. ¿Será que es como una especie de acto circense, como uno de estos, en serio, yo digo, como estos magos que lo pueden hacer también, hay magos que lo hacen, o realmente hay algo ahí? Yo creo que por respeto a la cultura, yo me atrevería a decir que hay elementos propios que definen a ese ser humano que está que está viviendo un acontecimiento como tal frente al fuego. Tengamos en cuenta que en los yogis, independientemente del pensamiento nuestro, ellos conciben al hombre como una totalidad. De pronto para nosotros es más difícil de comprender porque nosotros dividimos al hombre, entonces nos parece casi imposible tener como ese sentido profundo de lo que significa enfrentarse al fuego.
Y de hecho, muy parecido, y no sé si Carlos Andrés de pronto en ese sentido está de acuerdo conmigo también, y es como en la Biblia el fuego tiene ese doble sentido. Es un fuego destructor, pero también puede ser un fuego sanador y puede ser un fuego inextinguible, que es una figura muy bonita. Sí, el fuego, digamos, en toda la teología cristiana es precisamente una fuerza avivadora. De hecho, muchas veces es el símbolo de la acción de Dios, ¿sí? Como por ejemplo se presenta ante Isaías en su carroza de fuego, pero también es el Espíritu Santo, ya neotestamentariamente hablando, en el Nuevo Testamento. Es como esa fuerza que crea, ¿sí? Y que está constantemente creando. De hecho, quiero también verlo con algo. Pues generalmente Sí, nosotros también solo asociamos el bautismo al agua, pero en el agua también es muy importante otros dos aspectos que salían aquí en la nota, que es el fuego, ¿sí? Porque el fuego es también muy importante en el bautismo, como también las manos, ¿sí? Las manos en el ser humano como ese elemento que nos permiten tocar, nos permiten, digamos, como hacer más palpable la cuestión de la fe frente a lo que nos rodea. Doctor Martínez, le quería preguntar, en la Biblia Jesús mismo y los profetas y muchos otros también curaban imponiendo las manos, y hay muchos santos que curaban con las manos igual que el Reiki. O sea, parece esto que es algo universal, que sí tenemos los humanos de pronto la posibilidad de hacer milagros. Sí, sí, básicamente nosotros los seres humanos, pues aparte de nuestros ojos y de nuestros labios, también un elemento muy clave con el cual nosotros comunicamos, porque finalmente el Evangelio es una noticia, es una comunicación, ¿sí? Una buena noticia. Y Jesús dice, no solo vayan, anuncien y digan, sino también vayan y sanen, ¿sí? Vayan, impongan las manos, vayan, curen, porque es con las manos como nosotros damos el amor también, la ternura, el afecto. Nosotros nos tocamos las manos para decirnos, hombre, ¿cómo estás? Te aprecio, y eso es lo que comunica el amor. Y Daniel, es que me escribe doctor Daniel la gente y me pregunta lo siguiente: cuando alguien pone las manos sobre otro y lo cura, ¿él es como una especie de pararrayos de Dios? ¿Es Dios el que actúa o es el ser humano el que actúa? Sin duda alguna que es Dios el que actúa, y es lo que marca la diferencia entre un milagrero y un hecho trascendente, ¿no? Que es muy importante. Ya Carlos estaba nombrando, mencionó algunos elementos que le van configurando como el milagro. Por ejemplo, en la Biblia el milagro, podríamos decir, según Marcos, según Mateo, casi que es un pretexto. El milagro por el milagro no tiene sentido realmente. Jesucristo no era un milagrero. Los milagros, claro, los milagros eran signos de algo mayor, era de su reino. Y date cuenta que el milagro no era ni siquiera algo completamente extraordinario, era algo que tenía que ver con las necesidades humanas. Por eso cura a un ciego, por eso multiplica los panes, por eso cura a la mujer de flujos de sangre, por eso resucita a los muertos, para dar un mensaje mucho más allá, y es el sentido de justicia, el sentido de solidaridad, el sentido de dignidad humana. Entonces fíjate que el milagro siempre está ligado a algo, en nuestro caso a un credo y a un testimonio histórico a través de los evangelios. En otros casos el milagro está ligado, sin duda alguna, y lo puede ser por un sentido trascendente, a una cultura. No necesariamente a un credo en concreto, sino a una cultura. Es espectacular porque el milagro, inclusive en los términos, diríamos del evangelio, términos griegos, hay unas palabras que nos indican algo muy bello. Por ejemplo, taumasein, que significa admirarse. O sea, todos admiraban del poder de Jesús. Entonces, habla del milagro, pero no del milagro en cuanto tal, sino de admirarse de un hecho prodigioso. Por ejemplo, semeion, que es como señal, que es como indicio de algo. Él cura por esto y por aquello. Él concede el perdón por esto y por aquello. Entonces, me parece que esto ya nos da como un encauzar o un contextualizar, como el milagro siempre va ligado a algo. Y que milagro por el milagro, yo creo que ni siquiera existe. Vea, me están diciendo, doctor Martínez, con el numeral de hoy, que es milagros más allá, que si solo Dios y los espíritus buenos pueden dar milagros, o el demonio también puede hacer un milagro. Bueno, pues en la teología cristiana, pues de fondo, solo se dice que hay milagros de Dios, ¿sí?
pero pues también advierte que hay algunas energías o hay algunos poderes o potestades, ya estaríamos entrando en campos de angelología y demonología, que pueden hay una imagen que usa mucho que es subangelo lucio, es decir, como que se hace pasar por ángel, entonces hace algunos milagros, pero son falsos, ¿sí? Ahora, esos milagros, diríamos, si bien puede ser que curen a una persona, que eso es lo que se llama, en teología se llama eso, la eficiencia del milagro, es decir, la persona tenía el pie malo, yo le arreglo el pie, pero no lleva a que esa persona tenga una conversión o un acercamiento a Dios. Entonces ahí es cuando nosotros podemos ver si un milagro es auténtico o no es auténtico. O sea, sí existen entonces, pero no son milagros completos, los que puede hacer el diablo o el demonio. En el Evangelio Jesucristo reconoce que los demonios pueden hacer milagros. Ah, esto sí está interesante. Sí, claro. En uno de los textos del Evangelio dice que los demonios pueden hacer milagros y que los hijos de las tinieblas incluso son más astutos que los hijos de la luz. O sea, que es posible también que hagan milagros. Lo que pasa es que ahí sí ya entramos, como decía, en el campo de la demonología, que es bien interesante. Y es siempre, el bien siempre tendrá su contrapuesto. O sea, históricamente siempre ha existido esa dualidad. El yin y el yang, por ejemplo, en otro sentido. Sí, señor. Blanco y negro. En fin, como esa simbología. Dentro del milagro también se puede aplicar ese esquema, por supuesto. Y vea que aquí también me están escribiendo un saludo a Matt Carlitos con el numeral de hoy, que es Milagros Más Allá. Que también, no solo los yogi se podían caminar sobre el fuego, sino que hubo santos cristianos que también caminaban sobre el fuego y que no se podían quemar. ¿Es verdad eso? Sí, pues yo no sé. Alguna vez Francisco de Asís, en uno de esos pocos viajes que hizo al norte de África, hablando con los hermanos musulmanes, llegó ante un sultán de lo que hoy sería Libia, y pidió la libertad de algunos cristianos si él podía caminar por las brasas, y lo hizo, y el sultán pues le cogió mucha simpatía a Francisco de Asís y le dijo, bueno, llévelos a... Cuando él no era sino un monje que andaba caminando, no tenía mayor importancia. Más que un monje, él era como un mendicante, ¿cierto? Que iba más, sí, porque él no estaba encerrado en un monasterio, como los monjes, como los benedictinos, así, sino más bien iba como caminando, anunciando a Dios, y ese fue un milagro con el que él anunció ante los musulmanes. San Lorenzo, el martirio de San Lorenzo. San Lorenzo, el emparrillado. Mártir, claro, el emparrillado. Una parrilla y lo colocaban encima. Sí, claro, y que cuando ya estaba por un lado dijo, por favor, denme la vuelta, que me falta la otra parte, claro. Sí, 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 y es el santo de los parrilleros, además. Sí. Pues bueno, yo quería también preguntarles sobre esto, que el tema está muy interesante. ¿Son los santos los que más pueden obrar milagros? Porque la gente le reza a un santo o buscan que una prueba de santidad sea que el santo haya curado en vida, ¿no? O que haya hecho... Sí, volvemos a lo mismo. El milagro está vinculado con algo. Vinculado con algo. El santo como tal no otorga ningún milagro realmente. Es Dios a través de personas que han ejercido... Dios se vale de personas que han ejercido un estilo de vida que ha sido mucho más cercano al Evangelio. Por eso con mayores posibilidades. De hecho, se critica mucho, por ejemplo, en la iglesia... y lo que han llamado algunos cristianos la idolatría, porque no hay una comprensión exacta de lo que es el papel del santo, que ni siquiera es mediador. El santo es un instrumento de Dios que puede a la gente ayudarle en su duro caminar. Entonces, muchos piden que a San Judas Tadeo, a San Benito, a San Antonio de Padua, en fin, pero fíjate que no son milagritos por separado, sino el gran milagro de Dios a través de... Bueno, señores, esto está apasionante y en el siguiente bloque les vamos a hablar de santos y una santa colombiana, de nuestra única santa, y van a ver el testimonio de una de las personas que fue curada por ella y gracias a la cual hoy en día le llamamos Santa Laura. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá y es impresionante todo lo que ustedes nos escriben. Hay comentarios, fotografías, gente que dice que ha vivido milagros. Sigan escribiendo con el numeral Milagros Más Allá. Pero en Colombia tenemos una santa que se dice curó a muchas personas y que obró de manera limpia y fue ejemplar. Por muchos años el doctor Carlos Eduardo Restrepo ha sido el testimonio de esa fe. Él dice que fue curado, nos dio un testimonio exclusivo y esta es su historia.
tengo una enfermedad de base de los 12 años que se llama enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Esa enfermedad de base ha tenido sus picos y sus valles, siendo los picos muy agresivos, como el último de hace ya prácticamente 12 años. Esta enfermedad, como es autoinmune, su manejo está fundamentado en medicación que baje las defensas. La última crisis se acompañó de una perforación en el esófago. Esta crisis fue bastante severa, hasta llegué a un punto de disminución de mi capacidad de un 90%. Esa inactividad me llevó de unos días pequeños de faltar al trabajo hasta no ser capaz de realizar las actividades y la vida diaria, como lavarme los dientes, peinarme, en fin. Estaba tan mal que mis colegas no decidieron llevarme a cuidados intensivos y estaba tan mal que querían hacer un manejo más conservador y que incluso en las mejores condiciones mi enfermedad se asociaba a mortalidad. Todos los compañeros míos me acompañaban de una forma muy dura para mí, porque muchos me acompañaban dándome como el último adiós. Muchos de ellos ni siquiera venían a animarme, sino que me decían, como te quisimos, o sea, como empleando la frase en pasado. En otras palabras, bueno, pues vinimos a despedirnos de Carlitos. Y en ese instante fue cuando, como le solicité a la Madre Laura como abogada mía, como cualquier católico, que me ayudara a pasar ese trago tan amargo que estaba viviendo. De esa manera, digamos que fue el encuentro entre mi enfermedad, esa crisis de la enfermedad y la Madre Laura. Lo que le pedimos a la Madre Laura en el instante es que me ayudara, que fuera un salvavidas extra, por así decirlo. Yo me sentí mucho mejor de manera muy rápida. Tuve una estadía hospitalaria muy corta y no tuve que ir a cuidados intensivos. Y después de estar incapacitada 1 año, casi 2 meses en la clínica, salí y a los 2 meses comencé a laborar normalmente como anestesiólogo. Todo fue un evento extraordinario que yo me mejorara tan rápido y tuve una rehabilitación tan completa, una recuperada tan rápido que fui capaz de ir a estudiar a Canadá y retornar de manera normal y de manera integral. Eso es más importante aún, que no quedé con ningún tipo de secuela. Entonces yo escuchaba testimonios como de un compañero mío que en paz descanse, que era ateo, que decía: Carlitos, vos te salvaste de... Lo tuyo sí fue un... Es que lo tuyo sí fue un... No decía la palabra milagro, pero la sentía. Que mucha gente cuando piensa en milagros, piensa que van a ver como jazmines cayendo, luces del cielo. No sé, yo pienso que eso va más allá de esas sensaciones que son las que en ocasiones la gente desea escuchar, ¿no? Hombre, ¿cómo te imaginas vos como católico pidiéndole a una beata que con lo tuyo se convierte en una santa? No te cabe en la cabeza. No hay quien te lo explique realmente. Así fue el proceso mío. Se hace aquí el juicio, se llaman los testigos, después lo pasan a Roma, me revisa en Roma el médico del Papa, y el día que el Papa Benedicto deja su pontificado, ese mismo día anuncia que la Madre Laura es santa, y finalmente en mayo del 2013, el 13 de mayo del 2013, la canoniza el Papa Francisco. Poder creer es un mensaje que va más allá de ser católico, ¿no? Si vos sos católico y tenés tu fe como católico, es una dimensión muy espiritual, muy linda, que justifica explorarla. Un testimonio asombroso, una curación increíble. Ese testimonio lo dio el doctor Carlos Restrepo, además es anestesiólogo, estaba al borde de la muerte. Y gracias al milagro, porque es un milagro lo que le pasó, hoy en día en Colombia hay una santa, porque no teníamos ningún santo colombiano, la Santa Madre Laura. Doctor Carlos Martínez, ¿qué podemos decir de estas sanaciones? Bueno, pues en efecto las sanaciones sí se dan, y en este caso del doctor Carlos Eduardo Restrepo me parece que es un bellísimo ejemplo, porque precisamente cuando, digamos, él es un profesional de la medicina, no sé si hemos visto que a veces el profesional de la medicina confía tanto en la ciencia, confía tanto en su razón, su conocimiento, todo su aparataje positivo, pues, de lo que es la medicina, que entonces comienza a descreer de lo trascendental. Y es precisamente muy hermoso que precisamente le hubiera hecho la madre
o por intermediación de la Madre Laura, Dios le haga un milagro a un médico en su campo, ¿sí? Como cuando uno le dice, yo le gano el partido a usted en su casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que a veces nos hace Dios. Dios a veces nos baja del caballo, como le hizo a San Pablo, ¿sí? Nos baja el caballo y nos dice, mire, su medicina es muy buena, pero mire que usted se está alejando de mí. Y yo me imagino que pues sí, muy bueno que el doctor Carlos esté sano y siempre pues desearé que esté muy sano, pero ante todo lo que más me alegra es que ahora es una persona cercana a Dios, ¿sí? Es un hombre de Dios y ahí es donde va el milagro, el gran peso del milagro en el que interviene la Madre Laura. Doctor, yo le iba a preguntar, él habla de un juicio y que se hizo un juicio y que fue a Roma y fue beatificada y después fue santificada, pero nos dice con testigos y todo. Usted que estuvo en Roma y trabajó en Roma, ¿de qué está hablándonos? Sí, y gracias por la pregunta porque justo Sí. finalmente eso, Sí. contextualizar qué es lo que pasa. Que para la canonización hay diríamos que hay dos modalidades. Uno que llega a ser santo por el martirio y que no necesita la comprobación de los milagros. Y el que no es mártir, que necesita un proceso como una fe comprobada, una ortodoxia, es decir, fidelidad al Evangelio, un estilo de vida completamente compenetrado con el Evangelio. Y por supuesto está lo que el derecho canónico llama el milagro comprobado. Fíjense ustedes, milagro comprobado. ¿Cómo se comprobó un milagro? Bueno, no sé, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se comprobó un milagro? Pues muy sencillo. El doctor Carlos Eduardo Restrepo, al ser curado de su enfermedad, ¿cómo se comprobó? Que después de un largo proceso de exámenes con médicos testigos, con enfermeros testigos y con otro tipo de personajes, se dieron cuenta de que en efecto ahí no podía ocurrir científicamente otra cosa más que un milagro. O sea, ese es el punto. Estamos hablando de que el Vaticano lo investiga como si fuera un juicio. Es un juicio. Y busca testigos y busca también exámenes médicos para comprobar que lo es. Sí, y de hecho hay personas que han llegado a la santidad después de muchos años, muchísimos años. Creo que tenemos el caso de uno de los testigos de Fátima, ¿verdad? Sí. De los patrocitos de Fátima, que hasta ahora se clarificó el proceso después de un milagro, después de tantos años. Y de hecho en el Vaticano hay una figura que es la del abogado del diablo, que es la persona que se encarga de ponerle todas las trabas, ¿sí? Exacto. Desde la razón, desde la lógica, desde la filosofía, desde todo lo positivo, para demostrar, no, mire, esto es carreta, esto, aquí lo que sucedió fue esto, tal, hasta que es una exhaustividad, hasta que queden agotadas todas las razones y finalmente, como tú decías ahorita de lo taumatúrgico, finalmente lleguemos a la perplejidad de que no tenemos explicación para eso. Claro, queda uno admirado y de hecho no hay explicación. O sea, después de que tú agotas todas las vías científicas, que tú te das cuenta de que en efecto ahí ocurrió algo extraordinario, uno llega a la conclusión, aquí hay un milagro. Pero ese milagro, ojo, ese milagro ha estado vinculado con otros pasos, que es la forma de vida, que es cómo asumió la causa del Evangelio, cómo vivió, cómo se comportó con los demás, cómo fue su contexto. Apelando, por ejemplo, a la Madre Laura, pues todos sabemos cómo vivió la Madre Laura, el servicio a los indígenas, una historia de santidad. Y además hay algo que hay que tener en cuenta, Esteban y Carlos Andrés, y es cómo también existe la contradicción. Porque dije, pero la hermana Laura muchas veces era una mujer mal geniada, histérica. Claro, era un ser humano también, pero eso no le quitaba que asumiera un estilo del Evangelio. Vea, y están preguntando, señor Martínez, un saludo rápido a Carechimba, que siempre está ahí, a Nos Fregamos, a No Más Yo, a todos ustedes, gracias por estar pendientes, al señor Tepes. Preguntan aquí, ¿cómo hacer para que a alguien le den un milagro? ¿Es especial también el señor Restrepo o le puede pasar a cualquiera? No, hay algo que debemos entender en la teología, que es, todas estas cosas son una gracia, ¿sí? La palabra gracia viene del latín gratia, con T, que significa precisamente lo que es gratuito, ¿sí? Como para ponerlo en términos nuestros colombianos, me lo dieron porque, ¿sí? Yo no tuve que hacer nada, yo no tuve que ser un santo, yo no tuve que escalar el Monte Everest, ni quemarme en una paila hirviendo, no. Dios te la da a través de alguien o algo, porque Él te quiere, simplemente porque eres hijo de Él, punto.
No más. No más. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. O sea, de los que nos están viendo, sea alguien enfermo y eso puede que se sane por milagro o puede que no pase nada. Claro, y de hecho, cuando uno ejerce su sacerdocio, uno está muy cercano a los enfermos. Y uno muchas veces acude a los enfermos, hace oración por ellos con su grupo de oración, impone las manos y hay procesos, en efecto, procesos de sanación. ¿Se podrían llamar milagros? A la postre sí, pero sin embargo sí se corrobora que hay procesos muy importantes de sanación. Por ejemplo, los casos de personas que han sido poseídas, que fui muy cercano a estos casos. Yo no creía en las personas poseídas, realmente no creía en eso, hasta que me ocurrió un caso muy cercano con una fiel de una parroquia donde estuve y le hice todo el seguimiento y en efecto uno comprueba que Satanás también hace milagros. Al Bueno, contrario, pero los hace. Interesantísimo. Entonces se da uno cuenta ese encuentro tan tenaz, ese choque tan fuerte entre las fuerzas espirituales y las fuerzas del mal, que es lo que se dan en una persona que es poseída. Bueno, señor Martínez, rápidamente, ¿usted ha visto milagros? Sí, he visto milagros. Vi uno que una vez me dejó perplejo, trabajando en un hospital. Un señor, pues yo estaba de novicio jesuita, trabajando en un hospital, a un señor ya le iban a amputar una pierna por gangrena. Él me dijo, mire, hermano, vaya, cómpreme usted unas aspirinas abajo. Estábamos en un 10º piso, me dijo, sí. Y yo, listo, fui a comprar las cosas, me fui por el ascensor, pues podía entrar al ascensor y por eso llegué rápido. Él me dijo, hermano, no me van a quitar la pierna. Y dije, ¿por qué? Porque yo le dije a Dios, si usted llegaba antes de que yo acabara de hacer una década del rosario, entonces no me van a quitar la pierna. Y hablé con el médico me dijo, no, mire, eso es inevitable, ¿sí? Eso mañana lo vamos a mochar. Y llegamos, al día siguiente llegué yo y ahí tenía su piernita. Bueno, una historia impresionante, como lo que vamos a ver después de comerciales, porque como siempre dejamos lo mejor hasta el final. Les vamos a mostrar un lugar aquí en Bogotá donde aparentemente todos los días suceden milagros. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá y es el momento de Más Allá Plus, que es la sección de Joana Arenas. Ya saben que si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer con el hashtag de hoy, que es Milagros Más Allá, y también con mi arroba, que es Cruz Escribiente, @Cruz Escribiente en Twitter y @Cruz Escribiente en Instagram. Bueno, hasta ahora Joana está en el estudio 2, en el set de 15 minutos. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Les cuento que el martes pasado estuvimos en el barrio La Soledad, aquí en Bogotá. Fuimos a visitar la iglesia de Santa Marta y lo que encontramos fue realmente impresionante. Miren esta nota. Los martes, algo sobrenatural invade las calles del barrio La Soledad, un culto ligado a la espiritualidad, los milagros y el mundo paranormal. Santa Marta es considerada por la Iglesia Católica como la patrona de las amas de casa, las empleadas, las lavanderas y en el culto popular, la santa de los casos imposibles. Esta mujer fue testigo del milagro de la resurrección, pues era hermana de Lázaro, a quien Jesús resucitó. Su culto se extiende por el mundo y es representada con una lanza que termina en cruz y en sus pies un dragón que, según la leyenda, ella apaciguó y derrotó con agua bendita. Lo cierto es que los peregrinos de la iglesia Santa Marta acuden cada martes a solicitarle favores. Porque es la abogada de los casos imposibles, con los hijos bien graves, hijos perdidos, que estén en la cárcel, todo así. Que uno dice, ay, no, eso es imposible, pero para Dios no hay imposible nada. Mi hijo, él andaba en la droga y todo, y me lo sanó. Según ellos, si le piden con fe, Santa Marta les concede favores que ni la ciencia podría conceder. Yo le pedí a mi Santa Marta, yo le tengo mucha fe, que ya me ha sacado muchos milagros, pero el principal es lo de mi hija. Me faltaban 6 meses, una semana para los 6 meses y me controlaron el sangrado pues en el hospital. Y le pedí mucho. Cuando ya me hicieron un endoscopio, me dijeron que la bebé no se me salvaba. Yo sé que sí, como mamá y como mujer, yo le dije al doctor sí.
y no me dejó hacer cesárea porque me la iban a sacar. Le dije, no me les pare el médico y no me deja hacer cesárea. Si es mi Dios y Santa Marta de traérmela, tráigamela. Y es un milagro de Dios y mi Santa Marta, que mi hija ya tiene 4 años. Mi mamá tuvo cáncer de tiroides. Digamos que con fe y con toda la devoción que por parte de la familia le pedimos, mi mamá hoy en día está curada del cáncer de tiroides y todo salió muy bien. Sin embargo, la salud no es la única petición para Santa Marta. Trabajo, estudio y hasta viajes hacen parte de las romerías a la Santa. Pues han sido bastante, digamos, las cosas que yo le he pedido pues a la Virgen, y la verdad sí se me han conseguido varios de las cosas que le he pedido. Poder ingresar otra vez a la universidad este semestre. Hace 15 años asisto aquí a la iglesia de Santa Marta. Primero que todo por mi mamá, que tenía una enfermedad de cáncer, y por medio de ella pues me ha ayudado a que ella se haya sanado. Y trabajo, pues me ha ido muy bien en el trabajo. Hace más de 2 años asisto a la iglesia de Santa Marta. Mi estudio realmente por condiciones económicas me ha sido pues difícil estudiar, y ella me concedió, se dieron las cosas. Y segundo, el tener la oportunidad de salir fuera del país, ir a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad. Y ella también, o sea, las adversidades que había y todo se fue dando. En este lugar se venden velones, agua y novenas que son usadas por los fieles para venerar a la Santa, a la que también le pagan por los favores recibidos, porque según la tradición popular, si no se hace, el favor puede revertirse. Pero es muy celosa. Sí, sí. Ella a veces no le gusta que tenga intermedio otros santos. Le gusta a ella solita. El cambio en uno, ¿no? Como en las actitudes hacia los demás. Le pagué una misa. Yo he hecho ofrendas, mercados, pues doy mercaditos a la iglesia. Invitando como a otras personas que vengan a la iglesia y pues vengan con toda la devoción, y que Santa Marta sí cumple. Son millones los testimonios que se pueden recoger en este lugar, historias que rozan con el misterio, historias que parecen ser manifestaciones del poder divino. Superstición o milagros, ustedes juzgarán. El caso es que estos testimonios son realmente conmovedores y maravillosos. Y si a usted, al igual que todas estas personas, les ha sucedido algo realmente impactante, un milagro, si ustedes lo consideran así, pues cuéntenos con el numeral Milagros Más Allá. Mándenos todos sus comentarios, que los estaremos leyendo y visualizando a lo largo de nuestro programa. Nos vemos en 8 días. Gracias, Joana. Excelente investigación de usted en la iglesia de Santa Marta en la Soledad. Doctor Daniel, le iba a preguntar, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Un montón de milagros, fe, o realmente es un movimiento social, psicológico, que la gente se cura pero porque no hay ninguna intervención divina, sino es tanta la fe que se curan, o si hay algo paranormal, sobrenatural? Todos los anteriores. Todos los anteriores, ¿por qué? Porque el acontecimiento que se da en la parroquia Santa Marta, como el que se da en Buga, como el que se da en Bogotá, aquí también en la Soledad, lo que se da en el 20 de julio, corresponde al contexto denominado religiosidad popular. Y la religiosidad popular es como un polo a tierra que tiene nuestra gente, que no necesita de teología, no necesita de mayor formación, sino que es lo que mantiene la esperanza en medio de unas realidades tan duras como a las que a la gente les toca vivir. Por eso ellos van a un santuario, a una parroquia, porque encuentran allí algo que las hace salir de una situación tan conflictiva como es vivir en Colombia, como es aguantar hambre, como es estar desempleado, como es una enfermedad. ¿Qué pasa con esa religiosidad popular? Y lo ha dicho el Papa muchas veces, hay que saber encauzarla, porque dentro de esa religiosidad también se da la superstición y también se da lo que se podría denominar la desviación de la verdadera fe, que la gente se queda únicamente en el milagrito. Pero ojo, Carlos Andrés, no sé si te acuerdas, el testimonio de una de las personas para mí fue sagrado, y para mí fue una lección de teología en esta noche, y es gracias a Dios, a los milagros de Dios y a Santa Marta.
nombró primero a Dios sí. y luego a la Santa. Me parece espectacular. Sí, a mí me parece que hubo dos muy buenas. Esa y otra joven, una mujer muy joven que dice, y además porque me ha llevado también a ser mejor con los demás. Creo que esta experiencia religiosa nos debe llevar al amor. Es decir, hay dos cosas en las que de pronto, con mucho cariño, quiero hablarles a los devotos de Santa Marta, y son dos. La primera, Santa Marta no es celosa. Ella es una mujer llena de amor. Ella amaba mucho a Jesús, entonces Jesús también la ama mucho, ¿sí? Ella no es celosa, ella habla desde lo más... Mire, como son las mujeres más amorosas, que se dan incondicionalmente, ¿sí? Entonces no nos va a castigar si no le damos el pago, la novena, tal, no, hay que hacerlo, pero pues sin miedo, ¿sí? Tengamos una devoción del amor. Y la segunda es una buena noticia, porque hemos asociado Santa Marta martes. No, el amor de Dios a través de los santos trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día, ¿sí? Cualquier día es el momento para Dios. ¿Sí? Dios no tiene un pico y placa para hoy actúo, hoy no, los santos tampoco. Entonces, hagamos todo esto con amor y verán que es el amor el único el que nos puede llevar a superar el tema de la superstición, Esteban. Doctor Martínez, le quería hacer esta pregunta. Muchos de los testimonios ahí dicen o dan fe de que les han sucedido milagros por ir a esa iglesia. ¿Son realmente milagros? ¿Hay milagros? ¿Están sucediendo milagros en ese lugar? Sí, claro, en efecto, digamos, como en la línea de lo que hemos estado aquí dialogando hoy con Daniel, hay milagros cuando eso me acerca a la divinidad, me acerca a la trascendencia. Es decir, me hace ver que yo no solo soy un pedazo de carne con ojos que se la pasa por esta vida caminando y gastando aire. No, yo soy una persona trascendente que está para amar a los demás, para ser solidario, para acercarme más a lo que, por ejemplo, fue Marta, ¿sí? Yo me imagino que aunque es Dios el que actúa a través de los santos, pero si Dios me hace un milagro a través de Marta, Marta era una mujer muy servicial, ¿sí? Era tan servicial que permitía que entonces que Jesús y Magdalena, ¿sí? Que era su hermana, pues estuvieran, digamos, dedicados a la espiritual, mientras ella se dedicaba a esas cosas como más temporales. Carlos, muchas gracias, ya se nos acabó el programa. Okay. De verdad, rápidamente darle un agradecimiento aquí por venir a Más Allá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Esteban. Y gracias, doctor Daniel Londoño, unas palabras finales. Esteban, gracias. Carlos Andrés, gracias. Qué bueno haber compartido esta noche y es la oportunidad para decirles que en efecto el milagro existe, pero que no esperen milagros extraños, cosas extrañas, sino que son el producto de la fe que uno tiene, de la esperanza que uno profesa, de mirar mucho más allá de esta dura cotidianidad y de saber que hay un Dios que a uno lo ama y que lo cura, que lo sana, que lo invita a ser feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes y a ustedes que están allá en la casa. Nos vemos en 8 días y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.